Esto que ven aquí es un marañón cultivado en el nororiente colombiano, en el departamento del Bichada. Con el equipo de Shots de Ciencia nos fuimos de viaje para conocer de primera mano cómo se está repensando la agricultura en un mundo donde, a pesar de avances técnicos y tecnológicos, se hace cada vez más difícil producir comida. Somos 8.000 millones de personas y todos tenemos que comer, y aunque los agroquímicos han sido fundamentales para combatir el hambre en el siglo pasado, hoy en día le están saliendo no solo caro, sino carísimo al medio ambiente. La industria de producción de alimentos es uno de los jugadores más importantes en el cambio climático actual. Se estima que más o menos una cuarta parte de los gases de efecto invernadero provienen de este sector. Y, de hecho, si no solo tomamos en cuenta el uso de tierra y la producción misma, sino también el transporte, los desechos, la refrigeración y un montón de otras variables, esto asciende a una tercera parte. De hecho, en nuestro país, Colombia, más de la mitad de los gases de efecto invernadero vienen de la agricultura, silvicultura y otras actividades que cambian el uso de la tierra, y muchas de ellas se relacionan precisamente con la producción de alimentos. Como si fuera poco, muchos de los agroquímicos que se utilizan tienen efectos nocivos sobre los ecosistemas. Fungicidas, plaguicidas, insecticidas, fertilizantes y muchos otros, aunque sí aumentan la producción en el corto plazo, a mediano y largo plazo, han estado mostrando los dientes. La población sigue creciendo y comer no es un negociable. Nos vemos en la obligación de encontrar maneras de aumentar el flujo de comida sin destruir los ecosistemas y además adaptándonos a los cambios que trae consigo el cambio climático. Acompáñenos a intentar entender desde esta mal llamada nuez de Marañón, que de hecho es un fruto, cómo se está concibiendo una nueva forma de hacer agricultura en una de las regiones históricamente más desatendidas de nuestro país. Mi nombre es Ignacio Galán y esto es Shots de Ciencia. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Responder esta pregunta con detalle probablemente requeriría su propio video porque es una historia de miles y miles de años. Entonces vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para comprimirlo en una pequeña y ojalá agradable cápsula. Este es nuestro mejor esfuerzo para resumirle cómo nuestra especie pasó de conseguir su comida recolectando y cazando a la agricultura y eventualmente al periodo de la Revolución Verde. Por millones de años deambulamos sabanas y bosques buscando carbohidratos, grasas y proteínas para sobrevivir un día más. De hecho, para esos tiempos ni siquiera éramos propiamente humanos, pero unos primates parecidos. E incluso con la aparición de nuestra especie propiamente dicha, por cientos de miles de años mantuvimos un estilo de vida sumamente parecido. Íbamos de un lado al otro buscando las calorías necesarias para no caer muertos de hambre y nos adaptamos a las exigencias y a los cambios del clima. En la actualidad hay ciertos grupos humanos que se mantienen bastante fieles a este modo de vida. Pero este video no es sobre ellos, este video es de los que dejamos de deambular y andar tanto y eventualmente nos quedamos quietos y aprendimos a echar raíces. Pero este cambio es muy reciente, sobre todo en tiempos evolutivos. No fue sino hasta el final de la última glaciación, hace cerca de 12.000 años, que empezamos a intentar domesticar animales y plantas y con ello surge la agricultura. Para que lo tengan presente, es prácticamente imposible dar un punto y un momento fijo de cuándo sucedió. Ya éramos muchas personas y estábamos distribuidas por el planeta y hasta donde sabemos, la aparición de la agricultura surgió independientemente en varios lugares alrededor del planeta. La evidencia apunta que esta transición entre el estilo de vida cazador-recolector al sedentario agrícola sucedió inicialmente en lo que hoy conocemos como la creciente fértil, un área delimitada por los ríos Tigris, Éufrates y Nilo. La zona que comprende porciones de los estados modernos de Irán, Irak, Líbano, Egipto, Palestina, Israel y partes de Turquía. De este lado del Atlántico también hay una larga tradición de agricultura. En lo que hoy es México, hace unos 9.000 años se domestica el maíz a partir de una hierba salvaje llamada teosinte. Rápidamente se populariza por Centroamérica y llega a Suramérica hace unos 6.000 años. E incluso más cerca, en la Amazonía colombiana, hay rastros de cultivos de calabaza desde el Holoceno temprano, hace unos 8.000 años. Y en el oriente amazónico hay evidencias de cultivos, más bien policultivos de hace 5.000 años. Es decir, que una misma área se utilizaba para sembrar distintos tipos de comida, un legado que, claro, persiste hasta hoy. Y hay que tener en cuenta que estos son solo los datos que tenemos, que son muy difíciles de conseguir porque estamos hablando de productos orgánicos que son perecederos y desaparecen muy rápido. Sucesos similares sucedieron en China, India y África, donde la agricultura surgió de manera independiente. Pero el cambio no solo refiere a la comida.
A esto lo llamamos después la revolución del Neolítico y refiere a toda esta transformación de nuestras sociedades, nuestra tecnología y nuestra cultura que sentó las bases a la existencia que usted y yo tenemos hoy en día. Bueno, pero yo les advertí que esta historia podría irse para largo, entonces vamos a adelantar la película hasta mediados del siglo XX, cuando el mundo estaba saliendo de guerras mundiales y de crisis económicas y se enfrentaba a un crecimiento poblacional sin precedentes. Entre 1950 y el 2000, la población humana pasó de 2.500 millones de personas a 6.000 millones. Para que tenga un poco de la perspectiva de esto, es como si en cientos de miles de años de evolución de nuestra especie hubiéramos llegado a un número y después, en menos de un siglo, lo triplicamos. Entre 1940 y 1960 acontece lo que hemos llamado la Revolución Verde, cuando nuestra agricultura empezó a depender cada vez más de químicos sintéticos y de semillas mejoradas para tener que comer. La revolución inicia en Estados Unidos de la mano de Norman Borlaug, un agrónomo que nace en Iowa en 1914 rodeado de interminables cultivos de maíz. Esta innovación cambió el panorama alimentario en un montón de lugares. Por ejemplo, México, que por toda su historia había importado trigo, empezó a ser un exportador. Lo lograron a partir de cruces de variedades que eventualmente produjeron una que, además de producir un montón, era resistente a las enfermedades. Estas tecnologías no reconocieron fronteras y llegaron a Europa, al Medio Oriente y eventualmente a China, haciendo que los alimentos fueran más abundantes y por ello cada vez más baratos. En cierta medida, ayudó a combatir el hambre en el siglo XX. A Borlaug sus esfuerzos le merecieron un Nobel de la Paz en 1970, pero claro, para ese entonces nadie contaba con los efectos negativos que iba a tener la agricultura intensiva en los suelos, las aguas, las personas y las sociedades. Por ejemplo, en términos medioambientales, por solo mencionar algunos, el incremento en los usos de fertilizantes han desbalanceado los ciclos de fósforo y nitrógeno en la atmósfera, que además, cuando llegan al ciclo del agua, generan un fenómeno que se llama eutrofización, que es el crecimiento desmedido de ciertos organismos como bacterias y algas que cambian las propiedades del agua, se gastan el oxígeno y en general la vuelven impotable. La agricultura moderna usa un montón de agua y esta no es solo importante para nosotros, sino para toda la vida que conocemos. Cuando estamos depletando las reservas de ríos, lagos e incluso acuíferos subterráneos, estamos también afectando los ecosistemas. Por otro lado están los fuertes impactos sociales. Para ser competitivo en el mercado agrícola se requieren una cantidad de insumos, maquinarias, semillas, los químicos que mencionábamos antes y claro, tierras. El problema es que el acceso a esto está limitado por el dinero. La gente con más plata puede usarlos y los que no, pues no. En la India, por ejemplo, le dieron mucho palo a la Revolución Verde porque a la vez que estaban incrementando las producciones, estaba incrementando también la brecha entre los más pobres y los más ricos. Y no hay que irse tan lejos. En Colombia, el 81% de las tierras productivas está en manos del 1% de los terratenientes. Los productores grandes monopolizan estas capacidades y los agricultores pequeños son tirados de lado. Como si fuera poco, las grandes corporaciones agroindustriales hacen que sus productos sean específicos a sus semillas, quitándole la soberanía de producción a los agricultores. Esto tiene un segundo impacto. Como todos estamos queriendo sembrar las mismas semillas, las que más producen, estamos perdiendo la diversidad genética que es tan importante para la salud de los ecosistemas. Y con todo esto ni siquiera hemos empezado a mencionar los efectos en términos de género. La agricultura moderna favorece desproporcionadamente a los hombres, dificultando el acceso a tecnología, insumos e incluso tierras para las mujeres. Apenas 15% de las tierras productivas del mundo, se calcula, están en manos de mujeres. Por esto, hace unos meses fuimos al Guaviare a tener unas conversaciones muy interesantes con un grupo de líderes sociales campesinas llamadas Las Caprichosas. Si quiere, le puede echar un ojo después. Pero no podemos echarle la culpa al pobre Borlaug que no tenía esto entre sus planes. Al final, la Revolución Verde sí ayudó a alimentar a mucha gente, a sacar a algunos de la pobreza y a tecnificar y modernizar los sistemas de producción agrícola alrededor del mundo. Una de sus ideas principales era producir más con menos, aumentar el rendimiento de los cultivos en una misma área de tierra. Esto se ha logrado con éxito, de hecho, en varios tipos de cereales. Pero claro, esta lógica también ha sido utilizada en intereses que no están pensando en alimentar personas. El ejemplo claro son los monocultivos de palma de aceite o de soya, que se usa para producir biocombustibles, aceites industriales o alimentar ganado. Véalo así, más de 3/4 partes de la soya que se produce a nivel mundial es para alimentar ganado. Otro tanto para biocombustibles y aceites. Un 7% nada más termina siendo comida. Y aquí en Colombia el cultivo de más extensión de todo el país es la palma de aceite, que muchos podrán defender diciendo que da dinero y trabajo, y sí, pero también son innegables sus efectos socioambientales. Eso lo dejamos para otro capítulo.
Al final, buena parte de la innovación que trajo consigo la Revolución Verde fue malas noticias para la biodiversidad. Acá en los trópicos, casi toda la deforestación tiene fines agropecuarios, lo que se oye totalmente absurdo si tenemos en cuenta que casi la mitad de las tierras que ya han sido deforestadas hoy en día no producen nada. Nos encontramos entonces con un círculo vicioso muy complejo en el cual la industria de alimentos está emitiendo una tercera parte de los gases de efecto invernadero que están ocasionando el cambio climático, que está ocasionando a su vez eventos climáticos extremos más frecuentes que reducen la productividad de este mismo sistema, exigiéndole que se expanda y emita más. Llegamos así a la pregunta del millón: ¿es posible alimentar al mundo sin destruir el planeta en el intento? Nosotros creemos que sí, pero también estamos seguros que una única solución no va a ser suficiente. Problemas complejos requieren soluciones complejas. Los dejo aquí con Efra, que les va a echar el resto del cuento. Por eso fue que Shots de Ciencia viajó al departamento del Bichada, por allá en la Orinoquía colombiana, para conocer de primera mano los esfuerzos de muchas personas por replantear la agricultura que nos enseñó la Revolución Verde. El color de los suelos del Bichada es rojo vermellón y es un espectáculo ver cómo se fusionan con el cielo azul. El Bichada limita con Venezuela y es atravesado por los ríos Meta, Bichada, Guaviare y Tomo, y todos ellos desembocan en el Orinoco. En esta región llueve de abril a noviembre y es seco de noviembre a marzo. Como solo hay una temporada de lluvias, su régimen de precipitación se conoce como monomodal. La principal actividad económica es la ganadería, pero ya también se pesca, hay minería y agricultura. Se siembra yuca, plátano, maíz, palma de aceite y marañón. Y estando allá fuimos a visitar unos proyectos donde están cultivando marañón con una aproximación muy interesante que se llama agricultura climáticamente inteligente. Se parece a la agricultura convencional porque busca aumentar su producción y también la calidad de lo que cultivan, pero se diferencia por su enfoque sostenible y adaptación al cambio climático, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero y aumentando su captura. Como les decía Nacho al principio, esto que tengo acá no es una nuez, sino es el fruto del marañón, una planta de origen amazónico que fue transportada por los colonos portugueses a África, eventualmente llegó a la India y posteriormente al sudeste asiático. Seguramente los marañones que usted ha consumido no sean de Colombia. Aunque lo cultivamos hace décadas, el 95% del marañón que consumimos en el país viene de Brasil, la India y de Estados Unidos. Pero ¿cómo así que no es una nuez sino un fruto? Bueno, lo que en principio asociaríamos con el fruto porque es grande, por el color y por la carnosidad, en verdad es el pedúnculo, o sea la estructura que sostiene a la flor y está ensanchado. Por eso se le conoce como pseudofruto y comúnmente la llaman manzana. Las plantas necesitan dispersar sus semillas para garantizar su supervivencia y con frecuencia modifican ciertas estructuras para cumplir con ese fin. El marañón es un buen ejemplo porque los animales se ven atraídos por esta manzana y inadvertidamente dispersan los frutos. El fruto real, al que llaman nuez, está recubierto por una cáscara que probablemente usted no conozca porque cuando lo consumimos está en esta presentación. Precisamente como importamos tanto marañón y en Colombia su producción es relativamente joven, hay un gran potencial de crecimiento para este mercado. En distintas regiones del país están cultivando marañón a partir de sus semillas, pero el caso del Bichada es interesante porque lo hacen a través de clones e injertos. Esto se los vamos a explicar de la mano de Diego Solano. Él es director agropecuario de Cardia Nuts, una finca de 2.400 hectáreas que queda a las afueras de Puerto Carreño y hoy cuenta con 126.000 árboles de marañón sembrados. ¿Cuál es la historia del marañón en esta parte del país, en el Bichada? El marañón tiene una característica importante para la región, ya que es un protagonista en este momento para un polo de desarrollo. El marañón ha tenido la oportunidad de que se haga una investigación durante un tiempo, un poco más de 30 años, por la corporación colombiana que es Agrosavia, y en este momento ya hay unos clones que están liberados, que son Mapiria, Yopare y Yucao, lo cual, pues aquí lo resumo rápidamente, pero es toda una investigación donde se buscan las mejores características de los árboles en cuanto a sanidad, a productividad, arquitectura, y que sea tolerante a plagas y enfermedades, pero principalmente que esas nueces que se producen tengan unas características muy buenas para que vayan a un mercado nacional e internacional. A finales de los 80, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria seleccionó varios clones con características específicas para el país.
En el 2016 liberó 3 variedades que tienen rasgos muy particulares para esta región. La idea es que los productores reproduzcan estas plantas mediante injertos. Básicamente significa unir la parte de arriba de una variedad con la parte de abajo de otra. Aunque sea un poco confuso, la parte de arriba se llama variedad y la parte de abajo patrón. La variedad es seleccionada por las características de su fruto, mientras que el patrón, por un lado, por su tamaño reducido que lo hace más fácil de manipular, y por el otro, por su capacidad de adaptación a los suelos del Bichada, que aunque son hermosos, son muy pobres en microorganismos y nutrientes. Aunque formen una sola planta, la variedad y el patrón no se mezclan, solo cogen lo mejor de ambos mundos. Varios productores de Marañón están adaptando sus cultivos poco a poco a la mirada de la agricultura climáticamente inteligente, en particular por los nuevos retos que trae el cambio climático. Los pronósticos sugieren que la temperatura en esta región va a aumentar entre 1.5 y 1.8 grados Celsius. Además, las temporadas secas van a ser más largas y las temporadas lluviosas más intensas. Sabiendo esto y que la población colombiana está aumentando, lo único que nos queda es adaptarnos. Cardianux nace con su esencia de ser una empresa agroecológica, con unos pilares fundamentales muy enfocados a la protección del medio ambiente, a un trabajo social y que económicamente sea viable. Entonces, desde la parte agroecológica hemos conseguido ser productivos y resilientes en estos embates del clima. Importante que se defina a Cardianux como una finca experimental donde se está investigando no solamente con el Marañón. El Marañón es el protagonista, pero se tienen más especies en combinación con el cultivo que van a permitir unos arreglos agroforestales para que haya esa variabilidad genética y esas ofertas ambientales que son importantes en estos ecosistemas para poder que sean más productivos. Eso quiere decir que aquí, digamos, en la región del Bichada también se cultiva marañón de otras formas, como la agricultura convencional. Claro que sí. El marañón en el departamento del Bichada tiene 2 formas de producción. Está la parte agroecológica y está la parte convencional. En la parte convencional está un poco más dirigida al monocultivo sin la combinación de especies y a la aplicación de diferentes productos de síntesis química para su metodología de producción. Este cultivo como tal produce, pero es poco resiliente a los embates del clima. Para el otro caso, que es la agricultura que nosotros estamos practicando y que invitamos a todos los productores, ojalá que se logre llegar y convencer de que esta metodología que nosotros estamos implementando es la más adecuada para ser más productivos en el tiempo, pero a su vez también para conservar los recursos naturales. Una de las formas de adaptar los cultivos, como dice Diego, son los arreglos forestales, que busca aprovechar el suelo garantizando la diversidad de plantas, animales y microorganismos. Por lo general, un monocultivo, como su nombre lo indica, tiene una sola especie. Se utilizan herbicidas para que no crezca nada más y fertilizantes para aumentar su producción. En cambio, mantener la diversidad no solo vela por la producción, también mejora la calidad de los suelos, protege al cultivo contra plagas y captura carbono más eficientemente. Esto es muy importante para mitigar los efectos del cambio climático, porque para evitarlos ya se nos hizo tarde. Entonces, ya partimos de un principio de que son suelos muy pobres, pero ¿cómo hacemos para que sean productivos? Ajá. Entonces, hay que colocar microorganismos que ayudan a que los nutrientes se pongan disponibles, los pocos que hay, y adicionalmente se siembran coberturas, en este caso leguminosas, que fijan nitrógeno, y se colocan algunos productos como sulfatos que son amigables, que son derivados o extraídos de rocas molidas que ayudan a nutrir los árboles, y los mismos microorganismos hacen que esos nutrientes se pongan disponibles para las plantas, tanto para el marañón como para las diferentes especies nativas que conservamos en el campo. Ok. Y ¿La leguminosa la podría mostrar? sí, Sí, mira la leguminosa allí. Lo que pasa es que los bejuquitos que ven ahí es porque el verano los aporrió, ¿sí ven? Ya. Pero es esa leguminosa que está La ahí. de hojas. Hojas anchas, grandes. hojas redondas, ¿sí? Diego, y viéndolo desde ahí, ¿cuáles son como estas ventajas o virtudes que tiene el cultivo de marañón? Pues en el ambiente, en el cambio en el clima, el carbono que usted mencionaba ahorita.
El marañón como tal es un árbol, ¿cierto? Y es un árbol con varias bondades. La principal es que nos genera un producto en el cual está basado el sistema productivo y el sistema económico, que es la nuez y el pseudofruto, que se pueden hacer varios productos, ¿no? Pero adicionalmente, en su estructura del árbol se captura carbono. En nuestro sistema se ha identificado que en 5 años hemos capturado 37.5 metros cúbicos hectárea, y esto ha permitido identificar que somos más productivos, digamos, encaminados en cuanto a la captura de carbono en relación a los sistemas convencionales, porque los sistemas convencionales lograron capturar 27 metros cúbicos en 10 años. Okay. Esto quiere decir que el marañón tiene más bondades, pero cuando se encamina en el sistema agroecológico combinado con otras especies, combinado también manteniendo la vegetación nativa, que es la sabana, el tipo de pastos que hay acá, y combinándolo con especies como las leguminosas. Pero hay algo más, y es que el hecho de no casarse con una única especie permitiría sembrar otras plantas comestibles que podrían aumentar sus ingresos y a la vez favorecer la seguridad alimentaria. El enfoque del cultivo del marañón tiene grandes ventajas y beneficios. Y unas ventajas es que el árbol se siembra a 10 por 10, lo cual hay unos espacios importantes desde que se establece el cultivo para generar otros o asociar otros cultivos que permitan producir diversidad de productos. Entonces, desde que se siembra, uno podría combinarlo con una leguminosa para fijar nitrógeno al suelo, y esa misma leguminosa puede ser un frijol caupí o un frijol guandul, y ahí obtenemos un producto que serían los frijoles y tenemos fijación de nitrógeno en el suelo. Pero también lo podemos combinar con auyama, con melón, con patilla, con maíz, con yuca y con una diversidad de productos de todos los que se siembran de la canasta del pancoger, que permiten una seguridad alimentaria tanto para la finca como excedentes que se pueden vender en el mercado. Pero esa combinación va más allá, también se puede combinar con animales. Entonces la idea es que ese círculo o ese sistema tenga todos esos componentes. El marañón como protagonista, unas especies definidas para que estén asociados y la combinación de los animales. Nosotros en este momento tenemos incorporados en el cultivo camuros, que son ovejas de tierra caliente, cerdos criollos, y después de que pasa la temporada de cosecha, es decir, aproximadamente unos 6 meses, también hacemos pastoreo con el ganado. Entonces hay una combinación del marañón con esas especies, puede ser también de pastoreo, y los animales donde hay un ciclaje de nutrientes. Entonces el marañón nos funciona tanto para la agricultura y para la ganadería, y la combinación con especies menores que nos garantizan producción de alimentos y producción de proteína. Y esto incluye mantener una población diversa, no solo de plantas, sino de animales relacionados con el cultivo, y los protagonistas probablemente sean los polinizadores. Abejas, avispas, mariposas y hasta hormigas cumplen un rol fundamental, porque sin ellos no habría quien fecunde la flor del marañón y por ende no habría frutos. Aparte de los insectos, en estos cultivos también habían muchos pájaros, y uno no podía dejar de preguntarse si ellos no se comían estas manzanas. Diego nos dijo que sí, que seguramente se comían una que otra, pero los reconoce como una parte fundamental del ecosistema, y nos dijo algo muy bonito, y es que ahí se cultiva para todos. Bueno, ¿y qué pasa cuando ya hay muchas aves? Diego nos cuenta que traen descartes de carnicería para atraer buitres o gallinazos, como les llaman allá, y eso espanta a las aves sin hacerles daño. Es increíble cómo nos hemos vuelto tan dependientes de los químicos sintéticos para la agricultura, cuando hay alternativas que se pueden aplicar incluso a gran escala. De hecho, reducir la dependencia a los agroquímicos tiene varios beneficios. De un lado, esto reduce el impacto ambiental, y del otro, como nos cuentan, traer estos insumos a veces es carísimo, tanto que podría costar más que el producto mismo. Entonces también es un buen ahorro para el bolsillo de los agricultores. Pero adaptar la agricultura no se trata de solamente cambiar los productos agrícolas o las variedades de plantas.
También nos dimos cuenta en este viaje del poder que tienen los datos y la información. Para que lo sepan, Shots de Ciencia viajó al Bichada gracias al proyecto Territorios Verdes Climáticamente Inteligentes, una alianza de la Fundación Fondo Acción, la Unión Europea y el gobierno colombiano. Uno de los objetivos de este programa es fortalecer las capacidades para que los productores locales le hagan seguimiento a las variables climáticas en lo que ellos llaman monitoreo climático comunitario. Cada persona que se meta a este cuento se llama guardián del clima y cuenta con estaciones de monitoreo para medir variables de utilidad. La gracia es que tomen datos meteorológicos, los analicen y los compartan entre productores vecinos, no solo para tomar decisiones en términos de prevención, sino para optimizar recursos. Diego, digamos hablando del clima y de la producción, ¿cómo ha sido ese uso de datos y información meteorológica para tomar decisiones, ¿no? ¿Qué tipo de datos recogen? ¿De qué manera los analizan? Para nosotros, en un principio, manejábamos una información muy pequeñita, que era el registro de lluvias. Luego de que logramos hacer parte de Guardianes del Clima, comenzamos a medir más variables. Nos enseñaron y ahora tenemos mejor capacidad instalada en cuanto a conocimiento. Entonces se mide lo que corresponde a lluvias, temperatura, humedad relativa, los vientos. Entonces todas estas variables climáticas nos enfocan y nos enseñan a tomar mejores decisiones relacionadas al cultivo. Y cuando ya se triangula todo lo que es la región, cómo se está comportando con esta información que nos genera Guardianes del Clima, adicionalmente vienen los contrastes con la información del IDEAN, con la información de otras entidades que nos dan acceso y nos dan esos pronósticos. Creo que ha sido muy beneficioso tanto para Cardianux como para todos los productores de la región. Ya. ¿Y usted cree que entonces eso les ha permitido como adaptarse a ahorita todo lo que estamos viendo y esas alteraciones en el clima, decisiones que, por ejemplo, ayuden a optimizar el uso de recursos? Sí, cuando uno sabe que hay una problemática, pues se comienzan a generar cuáles serían las posibles soluciones. Entonces, en un principio dijimos cómo lo vamos a resolver, pero si ya conocemos que las predicciones nos están generando, nos están mencionando que va a haber una condición desfavorable de clima, pues nos permite prepararnos. Entonces, esto ayuda a una mejor gestión de la finca y a colocar los recursos de forma oportuna en el momento que va a ocurrir el evento. Por ejemplo, si estamos en cosecha de Marañón y sabemos que hay una predicción climática donde van a haber lluvias, digamos en los próximos 15 días, pues podemos nosotros reaccionar y aplicar nuestros protectantes orgánicos para que el impacto sea menor en la producción. Entonces esto nos ahorra dinero porque hay menos pérdidas en la cosecha, pero a su vez estamos colocando el producto de forma oportuna antes de que ocurra el evento. Estos datos resultan importantísimos para la gestión del riesgo. El fuego, por ejemplo, es una herramienta que se utiliza en la agricultura para preparar la tierra y para reducir el material vegetal seco con el fin de disminuir la escala de incendios a futuro. Si se hacen indiscriminadamente y en una época inapropiada del año, puede salirse de control fácilmente. Analizar variables como la temperatura, la humedad relativa o la dirección y la velocidad del viento nos pueden dar pistas de cuándo el fuego se puede volver un problema. Y no me refiero a predecirlo porque eso es imposible. Más bien nos da información para tomar medidas preventivas, especialmente en momentos de alta vulnerabilidad. Yo no sé qué filósofo griego dijo, la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, pero sí no la repitió Fidel Cano, un productor de Marañón de la región que está adaptando su finca. Para él, la agricultura climáticamente inteligente no solo ayuda a mejorar los métodos, sino a hacer a las personas involucradas más inteligentes. Ahí los datos y la información nos ayudan a prepararnos para ver oportunidades que de otra forma no hubiéramos podido percibir. Una decisión informada vale por 100 arbitrarias. Encontrar cultivos que están buscando adaptarse y además donde conviven una variedad de seres vivos mientras los agricultores toman y socializan datos es esperanzador.
Sin embargo, hay que recordar que los retos que nos plantea el cambio climático son de una complejidad y una escala tan enorme que una única aproximación no los va a solucionar. La agricultura climáticamente inteligente es una herramienta que definitivamente será muy útil para adaptar los mecanismos con los que producimos comida, pero por sí sola no será suficiente. Se estima que en menos de 20 años ya seremos 9.000 millones de bocas que alimentar, y tenemos que hacerlo de una manera que reconozca los cambios, pero también que lo haga de una manera justa. Por eso mismo se necesita urgentemente invertir en más y mejor investigación. Si bien las tecnologías de clones e injertos del bichada son increíbles, ya van a cumplir 30 años desde que empezaron a ser ejecutadas. Agricultura climáticamente inteligente, yo digo que mientras no se tengan datos y no se haya investigación, todos son supuestos. Y desafortunadamente en nuestro país tenemos muchos supuestos, porque estamos navegando como a ciegas sin tener investigación real. Todo, y si ustedes ven lo que han visto, es todo es como muy cada productor intentando, porque como no hay una carta de navegación basada en investigación, en datos realmente, pues, y la investigación no se puede copiar de territorio a territorio. O sea, seguramente hay unas cosas que se pueden adaptar, pero cada territorio tiene sus propias condiciones, sus propias necesidades, sus propios potenciales, por así decirlo. Entonces la investigación tiene que ser muy aplicada a la necesidad del territorio. No podemos decir que nos vamos a traer el plan de manejo que tienen en Ghana, que tienen en Brasil, las variedades que tienen allí y vamos a hacer el mismo manejo acá en el bichada específicamente, porque no va a funcionar. Y desafortunadamente a veces las tecnologías en términos de cultivos, sobre todo que son tan variables, se han querido copiar o imitar, y ahí es cuando viene el fracaso pues en la implementación de algunas tecnologías que no son para todos los territorios. Entonces Colombia y acá específicamente el bichada pues sí nos debemos mucho en investigación para que realmente pues soy una de las convencidas de que el Marañón es una de las cadenas que podemos que puede jalonar el desarrollo socioproductivo del territorio. Esta investigación requerirá de una colaboración público-privada, sí, pero no solo eso, de nada sirve apostarle a una producción sostenible si no hay una garantía de que los productos sean competitivos en el mercado. Esto se hace muy explícito en el bichada, porque como en muchas otras regiones del país que no están bien conectadas, incluso si los productos son buenos, no tienen cómo sacarlos y venderlos al resto del país. ¿Por qué no vemos más Marañón colombiano? Bien. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Bien. En este momento hay mucha importación de Marañón que viene de la India y viene de Brasil, pero es porque aún las plantaciones que están establecidas en Colombia están en desarrollo. Hay, por ejemplo, en el departamento del Bichada, que es el mayor productor, se habla del 93% de las plantaciones a nivel nacional, están entre 1 y 6 años de edad, la mayoría, y se aproxima o pasa por ahí la cifra de 20.000 hectáreas a nivel de bichada. Y en la costa seguramente unas 2.000 hectáreas, lo cual todavía no producimos la totalidad del producto que requiere la demanda nacional. Por esa razón se traen o se importan de otros países como India y Brasil. Pero creo que también es importante resaltar que estos cultivos están creciendo y también tenemos grandes retos para poder llevar nuestro producto, por ejemplo, al mercado nacional, que sería llevarlo a Bogotá y de ahí distribuirlo a diferentes ciudades, porque en nuestra ubicación hay poca infraestructura vial. Y esto hace que encarezca el producto, entonces podemos ser menos competitivos y ahí es donde se requiere que todos engranemos desde la parte institucional, desde la parte de gobernaciones, alcaldía, incluso la nación, a que se vea el departamento del Bichada con ese potencial, pero que acá está esa Colombia profunda, ¿no? Donde están esos productores con muchos retos para lograr llevar ese producto al mercado nacional. ¿Y cómo lo sacan de acá? ¿Cómo es todo el proceso para llevarlo, por ejemplo, a Bogotá? Para llevar el Marañón a Bogotá se puede sacar por trocha en camiones en el verano, pero tenemos una dificultad. Como el Marañón se debe empacar al vacío, con el movimiento del camión en la trocha se rompen esas bolsas y el Marañón se deteriora y también se quiebra porque él es crocante. También se envía por lancha, pero una lancha siempre tarda en llevar el Marañón aproximadamente entre 8 y 10 días, entonces no logramos cumplirle
a los clientes de forma oportuna en el momento que piden el producto. Entonces hay que tomar la decisión de enviarlo por transporte aéreo, pero esto encarece el producto como tal y entonces nos vuelve menos competitivos y los clientes también prefieren comprar producto importado que es más barato. Pero entonces aquí viene algo adicional y es que nuestro marañón, aparte de ser un producto producido orgánico o agroecológico, también tiene muy buenas características en cuanto a la calidad y es allí cuando el cliente comienza a ver qué es mejor, si compro mejor calidad que la nuestra o compra un producto más barato que es importado de otros países. Pero ahí también viene la responsabilidad del consumidor y es que el consumidor conozca un poco más de dónde vienen los productos para que pueda seleccionar productos que son de una producción limpia, pero adicionalmente de más calidad y producido en Colombia. Entonces ahí la invitación es a que compren producto nacional y conozcan más dónde se produce cada uno de los alimentos que consumen. Entonces ahí sí, coma marañón y que sea nacional. Eso. No existe una solución monolítica, se requieren esfuerzos articulados y diversos de muchos actores. La sociedad civil, la industria, la academia, los gobiernos y toda esa gente de corbata que se reúne a tomar decisiones que nos afectan a todos nosotros debemos compartir un objetivo. Habitamos un mundo que se está calentando drásticamente y que nos exige por las malas adaptarnos. El clima ya cambió, el reto ahora no es solo sobrevivir, sino prosperar en un panorama nuevo. Este video ensayo es una de las piezas que creamos para un especial de agricultura climáticamente inteligente en el Bichada colombiano. Los invitamos a que le echen ojo a los otros, nos sigan en redes sociales y sobre todo que se unan a la conversación que nos compete a todos. Esto es Shots de Ciencia y nos vemos en la próxima.